Buen día, profesor Carlos Rivera Rúa. El siguiente panel está compuesto por Noelia Quispicho. Kimberly Dávila. Eduardo Mardales. Eric Uceda. Segundo Mantilla. y Dodi Cánova. Este panel de análisis y debate tiene como tema la diversidad cultural en el Perú, tomando como base la lectura de Carlos Iván de Identidad, Nación y Diversidad Cultural, así como videos relacionados. Como primera reflexión, tenemos el primer punto, que es: los peruanos valoramos y respetamos la diversidad cultural. Para esta primera reflexión, su punto de vista dará el compañero Edon. En este caso, no respetamos, el peruano no se identifica con su cultura, aún le falta aceptar que hay una gran diversidad cultural en el país, solo respetamos el patrimonio cultural dejado por los antepasados y no aceptamos que vivimos con indígenas contemporáneos, ¿no? Como aymaras, aguajunas, shipíos, los cuales radican en condiciones vulnerables. Ese es mi punto de vista, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que no, ya que mi percepción es que nos sentimos orgullosos como peruanos por la flora, fauna, gastronomía y patrimonio cultural que atrae el turismo. Sin embargo, también creo que no estamos respetando la diversidad de grupos étnicos, lenguaje y las poblaciones vulnerables. Hemos naturalizado usar la discriminación y esto viene desde hace mucho tiempo. Incluso en la independencia habían peruanos que se identificaban más españoles y por ese motivo no se unían a la causa de la liberación, ¿no? Yo quiero, o sea, no sé si recuerdan la publicidad de Saga sobre unos colchones donde estaba una chica de tez blanca y otra de tez morena. Y Claro. esta indicaba que los colchones no guardaban olores, ¿no? Y al final dice, no le digan a Valeria, y Valeria era la chica de tez morenas. O sea, se supone que una publicidad de este tipo pasa por varios equipos de desarrollo, de revisión, ¿no? Y o sea, ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta que esta publicidad era recontra discriminatoria, ¿no? Ya, yo también tengo mi punto de vista acerca de esta reflexión, y es que directamente no, porque la diversidad cultural habla en sí de todo lo que engloba, ya sea la tradición, música y las personas, pero mayormente nosotros nos gusta lo que es todo menos la persona en esta diversidad cultural, y no lo tomamos en cuenta. Y sumándole al punto de vista de mi compañera, de que había peruanos que se sentían más españoles, hay personas que también pensaban o piensan en esta modernidad de por qué no nos invadieron los ingleses, cuando en lo que es Estados Unidos, todos sus indígenas, todos sus indios fueron eliminados, exterminados en su totalidad, tanto así que ya no existe una cultura pasada que se mantenga hasta la modernidad en los Estados Unidos. Yo también opino lo mismo que Ronnie, o sea, somos en parte, como dice la compañera Noeli, en parte sí, en parte no. O sea, ustedes como saben, el Perú es enormemente diverso geográficamente y culturalmente, ¿no? Pero en algunos aspectos sí somos tolerantes. Yo creo que más se basa en todo en el respeto, ¿no? O sea, si es que todo se basa en eso, si es que no hay respeto, creo que no podemos llegar al punto de respetar las creencias, porque como dice el compañero Ronnie, esta parte del color de piel va ya más allá, es la religión, las creencias, en la forma como te expresas también. Y yo pienso que en la sociedad, como también dijo la compañera, está todo ya normal, como si la discriminación fuera algo normal en la sociedad, ¿no? Y eso en sí nos denigra como sociedad realmente, ¿no? No podemos avanzar. Bueno, Bueno, a mi punto de vista es de que hay aún un porcentaje de ciudadanos, se puede decir, de que aún no ha aceptado las diferentes culturas, religiones que hay aún en nuestro Perú. Y bueno, a pesar de ello, cierta forma creo yo de que ello viene desde la creencia de crianza, se puede decir, desde el hogar, ya que los padres intervienen en cada uno de ellos con respecto a la inculcación de los valores hacia los hijos, ¿no? Entonces, depende también
los hijos que ya respeten, ¿no? Las creencias y las diversidades con respecto a lo que hay en nuestro país. Bueno, en este caso, compañeros, pienso que la mayoría de los peruanos no valoramos, o sea, no generalizamos, no todos los peruanos, pero no valoramos ni respetamos la diversidad cultural en el Perú. Como bien saben, en nuestro país encontramos variedad de razas, lenguas, religiones, tradiciones y costumbres, pero creo que un 80% de los peruanos nos hemos sentido discriminados, ya sea por el color de piel o por su nivel socioeconómico también, o por sus rasgos faciales, físicos. Como por ejemplo en el video que indicó el profesor, hay una frase, un lema que escuché y que dice que la discriminación es como el COVID, te da sin que te des cuenta, ¿no? Ujú. Y que ustedes piensan que todas las personas somos así, o hemos sido así en algún momento, o sea, Yo sin pienso, querer, ¿no? yo pienso que Claro. sí, Ujú. inclusive, o sea, es como que por tener un compañero de raza, no sé, tal vez es afroperuano, o sea, es morenito, ya estás insultándolo de cierta manera, pero puede ser que también esa persona se sienta ofendida. Claro, es como el video que ustedes han visto creo que era una congresista, ¿no? Que, o sea, Ujú. como que maquillaba lo que ella quería decir, ¿no? Exacto. Había también un Sí, video de una persona que discriminaba y al final hacen como una entrevista y él termina diciendo, no, yo no discrimino, si yo como un menú de 16 soles con el policía, me Ah, sí, parece. sí, una persona que daba clases a la Policía Nacional Claro. en su momento. claro. Claro, y había también una jovencita que era de tez morena, donde comentaba y se daba su testimonio también en el video, y decía que se sentía discriminada cuando a veces los taxistas pasaban y le insultaban, ¿no? Ujú. Ujú. Con frases soeces, y eso también es un acto de discriminación. Y como dice en la lectura de Carlos Iván, o sea, ha pasado 200 años y seguimos con estos actos de discriminación, ¿no? Y además, Ujú. y siempre vamos a seguir así. Y las personas alogiamos a eso, o sea, aplaudimos esos actos, y creo que no deberíamos, no estamos apoyando a ese tipo de acciones. Otro Mm, Claro, y yo, ejemplo que también veo es el tema de las elecciones, por ejemplo, hace poco, ¿no? O sea, queremos, por ejemplo, imponer a Lima sobre los demás departamentos. O sea, yo he leído comentarios en redes sociales que decían, ¿por qué le dan voto a esos provincianos, no? O sea, y se supone que como sociedad democrática debemos respetar a todos sus electores, nos guste o no, es la decisión, ¿no? De la mayoría. claro. ¿Y ustedes qué piensan con la migración que ha llegado después, o sea, casi antes que empiece la pandemia, sobre los hermanos venezolanos, ¿no? O sea, Ellos se claro, sienten porque ustedes, como bien. saben, en el Perú tenemos una gran cultura, ya sea en raza o lo que sea, pero creo que en estos últimos años como que se ha habido más la migración venezolana, ¿no? Y creo que Claro, también mire, se ve como xenofobia en contra de ellos. claro, en ese caso hay un video que especifica sobre ese tema, ¿no? Los venezolanos se sienten explotados, discriminados en algunos casos, eh, ya que les hacen trabajar muchas horas, les pagan muy poco, ¿no? Y se aprovechan de su situación, entonces ellos se sienten como excluidos, y en el video mismo dan testimonios, ¿no? Entonces, yo creo que como el comercial de Inca Kola que dice, en una mesa deberíamos compartir todos, estamos para compartir todos, Claro, todos somos ciudadanos, todos somos hermanos, y no deberíamos distinguir que él es moreno, él es blanco, él es de otro país, él es venezolano, y no deberíamos usar esos adjetivos, ya que como sociedad estamos actuando mal, ¿no? Pero yo, por yo una, en este video tengo sentimientos encontrados de cómo explica el extranjero, el venezolano en sí, la persona es venezolano. ¿Por qué? Porque a todos en sí, en cierta parte, nos hemos sentido explotados en nuestro trabajo. O sea, no es como que sea solo ellos. Porque tengo un compañero, trabajador, que solo sugería trabajar 8 horas desde casa, pero trabaja más de esas horas. Y en sí no es que solo ellos están trabajando. Por ejemplo, a mí me ha llegado la idea, me he escuchado también, de que no trabajan tanto o se sienten tanto así
porque más que nada en Venezuela se le da demasiadas facilidades también. Por ejemplo, lo que es casa, a ellos se les da al Estado. Y eso sería mi punto de vista, que tengo sentimientos encontrados con esta noticia. Ahora, compañeros, pasamos a la segunda reflexión, que es cómo construimos una sociedad más inclusiva y tolerante respecto a la diversidad cultural. En este caso, referente a la segunda reflexión, acá tengo la respuesta, analizando un poco, dice, fortaleciendo, ¿no? Fortaleciendo la identidad y los valores inclusivos, ¿no? En la educación de los niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Los cuales atraerán el cambio para un país con mucho potencial de crecimiento sociocultural y mejorar los resultados, ¿no? Yo creo que todo parte de ahí, ¿no? De la educación de los niños, de la formación para tener de repente un país en el futuro, un país diferente, ¿no? Claro, Claro, es ahí sí. bien lo que, a ver, es ahí claro lo que dije al inicio, ¿no? Todo empieza desde la crianza, desde los valores que nos enseñan en cada uno de nuestros hogares, con respecto de respetar las diversas creencias, religiones que tienen los demás, ¿no? Claro, o sea, tiene razón lo que usted dice, ¿no? Porque la inclusión está bien relacionada con la cultura, ¿no? En la cultura inclusivas surgen las sociedades donde se perciban las estructuras humanas, ¿no? Ya sean en colectivo o solas, ¿no? Yo también pienso que el respeto tiene que ver bastante en este punto. O sea, si es que el respeto se tiene, por ejemplo, a la biodiversidad que nosotros que tenemos acá, ya sea cultural, étnico o religioso, creo que podemos llevar en sociedad, creo que una mejor convivencia, ¿no? Equitativa y real más que todo. Bueno, yo creo que como sociedad no deberíamos consumir estos programas donde se burlan de las personas vulnerables, ¿no? Y cuando escuchemos que alguien haga, entre comillas, una broma, o sea, tipo racista, que discrimina, deberíamos, o sea, conversar y decirle que este tipo de bromas no es lo correcto, no deberíamos normalizar estas situaciones, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con la compañera Noeli. ¿Por qué? Porque en sí no cuesta nada decirle a una persona que está haciendo estos comentarios, no está bien. Y si nosotros nos ponemos a pensar como en sociedad que somos, si cada uno le decimos a esta persona, no está bien este punto, y esa persona entiende y le hace tener la misma creencia a otra persona de que no está bien, como sociedad vamos pasando de voz en voz, de voz en voz, y crecemos y avanzamos también. Yo he tenido, por ejemplo, en mi colegio, en lo que era primaria, tenía un compañero de tez morena, y el profesor le hacía dibujos en la pizarra, literalmente. Le hacía un dibujo a él y atrás y arriba le ponía un hueso, como diciendo una persona ya de otro país, así, como burlándose de él. Y en su momento, como éramos de primaria, nos causaba gracia, pero creo que no era la manera y nosotros nunca comunicamos. Si hubiéramos comunicado en ese momento, se le hubiera puesto un alto al profesor. Correcto. Claro, pero ¿ustedes creen que si es que un país está en crisis económicamente, influye en que sea, o sea, se alargue la brecha de discriminación? Bueno, por esa parte creo que también influye mucho, ya que algunos o algunas personas, por tener el hecho de que tienen más dinero que otras personas, bueno, creen ser más, discriminan a los demás, ¿no? De los que viven en otros lugares, tienen otras creencias o religiones, o de la forma de cómo se visten, o de la forma de cómo hablan, por tener un nivel socioeconómico más alto que los demás, les da derecho, o piensan que tienen derecho de burlarse de los demás, ¿no? O discriminar a los demás. Yo creo que sí, o sea, el hecho de que quizás algunas personas tengan un poquito más, como que piensan que les da el derecho de que están encima de los demás, ¿no? Entonces estamos llegando a la conclusión que el gobierno debe de hacer énfasis en el bienestar, o sea, más que todo social de toda la ciudadanía, ¿no?
Claro, inclusive en el libro de Carlos Iván indica, ¿no?, el nivel de pobreza que existe en nuestra sociedad, Claro. específicamente en Eso el influye Perú. bastante. Y eso, claro, definitivamente, porque inclusive en los pueblos tan alejanos, tan profundos del Perú, el Estado no existe, no existe. Entonces ellos se sienten marginados, se sienten discriminados, ¿no?, por el propio Estado. Entonces eso, imagínate, acá en la ciudad hay discriminación y peor en provincia, ¿no? Ujú. Es el nivel más alto. Pero si existe ya entidades como, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo y todo eso, entonces, o sea, ¿ustedes creen que no está influyendo como debería de serlo en realidad en la sociedad? Porque esto existe, ¿no? Si ustedes, como saben que donde puedes dar, o sea, denunciar eso de discriminación y todo eso, pero seguimos viendo que, o sea, las normas, las leyes que está planteando el gobierno no basta simplemente para ya acabar con eso, ¿no? Claro, Más, eso tiene que ver también con el tema de la corrupción, ¿no? Ya que corrupción y presupuesto, ¿no?, de repente no alcanza. Compañeros, pienso que podemos apoyar y preservar este tipo de tradiciones, por ejemplo, como optar en la elaboración de artesanías o productos laborales, ¿no? Ya que con nuestra compra permite que los talleres o negocios familiares continúen funcionando, se conserven en el tiempo y el conocimiento se siga transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, la generación de artesanía es una de las actividades más antiguas de la unidad y herencia cultural de los pueblos indígenas, que representa de forma material la identidad, riqueza y costumbre de determinada región. Para cerrar la idea, llegamos a esa conclusión, ¿no? Y pasamos al siguiente punto, ¿no? Dodi, ¿nos puedes leer la pregunta, por favor? Sobre la reflexión final viene la pregunta: ¿qué debería hacer el Estado peruano para impulsar y revalorar la diversidad cultural en contexto de globalización? Bueno, mi punto de vista referente a este tema, hay tres puntos importantes. Eliminar los programas que no aportan para la nueva generación y reemplazarlos por programas que influyan en la cultura y la identidad del Perú, ¿no? O en la cultura del Perú. Crear proyectos de ley que permitan mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas para así puedan obtener un desarrollo socioeconómico. Otro tema es hacer el seguimiento y la medición estricta de la educación y el comportamiento generador por los estudiantes. Ya, yo sobre este punto tengo dos puntos, tengo un punto en sí, sobre lo que son los inmigrantes, que son nuestros paisanos, o los venezolanos. Siento que mucha gente le tiene miedo a lo desconocido, y muchas personas, también venezolanos, no se dejan integrar tanto con otro peruano. Porque yo he tenido en mi anterior trabajo una compañera venezolana, que hacía unas empanadas riquísimas, riquísimas sus empanadas. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente no conoce esto también, o no lo consume por el temor. Yo creo que el Estado debería promover esto, promover la cultura venezolana también, tanto así que nosotros conocemos a las personas como son, tomando en cuenta que no todos son como salen en los reportajes, personas malas. Y también sobre lo que me comenta mi compañero de los reportajes o canales de televisión donde debería salir la cultura, ha habido temas en sí. Yo tengo conocimiento de que en el Canal 7 ha ido a lo que es reportaje al Perú y funciona la palabra, temas culturales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no vende. Y lo que pasa con esto es que los canales de televisión no lo pasan mucho, ya que en sí el Perú es el país número 19 en extensión territorial, más que Alemania, más que Francia, más que cualquier país europeo. Y este reportaje al Perú, como les indico, ha sido, por mi parte, visto, ya que conocen mucho de tu Perú. claro, yo pienso que también se puede trazar en dos puntos, ¿no? En reforzar los mecanismos de denuncia y las sanciones de los comportamientos de discriminación, ¿no? Si bien existen los programas, pero siento que, o sea, que como que lo toman un poco esto a la ligera, ¿no? Y creo que el Estado debería hacer énfasis en esos mecanismos de denuncias que puedan tener las personas que son discriminadas, ¿no? Y también respecto a la extensión de los programas sociales,
para así asegurar la mejora de las condiciones de vida de la población más pobre. En que sí, como repito, como en el anterior punto, creo que si un país está en crisis económica, creo que eso hace que esa brecha se siga alargando más, ¿no? Creo que eso sería los dos puntos de vista que puedo dar. O sea, yo entiendo, o lo que está haciendo es que, claro, el Estado debería generar igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Y también creo, o sea, que al igual que, por ejemplo, el Estado brinda las clases de inglés como un segundo idioma para aprender en las escuelas, creo que también debería brindar las clases de nuestros idiomas originarios, como quechua, aymara, ¿no? Para tener un poco de conocimiento. El tema también de la castellanización, como lo mencionan en la lectura, viene aquí, porque, por ejemplo, las elecciones, las ánforas, las votaciones, todas las cédulas van en un idioma español, o sea, no van en un idioma original, y hay poblaciones que no hablan No hablo. español. Entonces tiene que ser un poco más inclusivo en esa parte. No, o sea, a mí no me parece justo que, o sea, le impongan un idioma que ellos no usan. Es como que acá en Lima nos vinieran y nos traigan las ánforas y las células en quechua. Claro, Exacto. claro. Bueno, compañeros, en este caso yo estoy de acuerdo con ustedes, con los que dije que hay que promover tal vez programas de televisión culturales, ¿no? Pero lastimosamente no lo ven porque creo que hubo un proyecto que ya iban a sacar a los de guerra, por ejemplo, pero no se hizo porque lastimosamente en el Perú no lo ven los niños. Los niños ahora ven programas de televisión y los cuales le da rating a ellos. Entonces, programas que son realmente que te nutren de conocimiento, no lo ven. Sí, pero también creo que es Entonces, el creo hecho que de también que va por... También creo que es el hecho de que hoy en día no hay el tema de un horario infantil, o sea, al menos antes cuando yo era niña sí había un horario infantil. Hoy en día siento que eso se ha perdido en la televisión nacional. Igual, A ver, inclusive en la televisión salen frases Mm. o palabras soeces. Estás con tu niño en la mesa comiendo en familia y ves que en la televisión, al menos en la televisión nacional, salen cosas pues Mm. vulgares y uno ya Claro. obviamente va y Pero, mira otros programas, ¿no? es- pero eso depende de casa también, o sea, si está el televisor, tú tranquilamente puedes prohibir que no vea. O Claro, pues, sea, Claro, te pueden a ti Pero ya colocar un montón de cosas en la tele, pero ya depende ya de como persona si lo consume o no. O claro, sea, entonces, no es que te están obligando a que tú consumas ese contenido. Pero claro, sí pero, debería ¿Entiendes? regularse. a ver, Claro, de claro, sí, regularse, yo estoy de acuerdo que sí debe de regularse, Claro, o pero sea, claro, es debería como te tener digo, un horario claro, infantil, debería tener de repente un horario donde se dedique a hablar de la diversidad cultural, ¿no? O sea, el Estado debería de alguna manera promocionar y dar a los canales nacionales que motiven y enseñen ese tipo, ¿no? Que Lima no es todo, por ejemplo. pero A veces, como dice la compañera, Kimberly, no les da rating. Porque Canal 7, como les digo, Canal 7 ujú. ha tenido esos programas. claro, sí. Pero ¿qué Reportaje tantas al personas no Perú, por siguen esos ejemplo. programas? claro, pero es ahí donde el Estado debe actuar, pues, ¿no? ¿Qué canales permitir y qué canales no? En este caso, para que de esa manera, pues, llegue a toda la ciudadanía y así como TV Perú, que en ese entonces pues tenía el programa de reportaje al Perú. Bueno, más allá de ver o no ver, pues de cierta manera como que a una cierta cantidad de personas o público sí le gustaba conocer esto más al fondo lo que tiene la diversidad o nuestro país, pues, ¿no? Con respecto a la diversidad cultural. Bueno, profesor Carlos, eso sería toda nuestra investigación y nuestro debate sobre el tema de diversidad cultural en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, gracias. buenas Gracias, noches. hasta luego.